Sistema para enseñanza de la técnica de automatización. Lo que ve usted aquí no es magia. Es simplemente aire utilizado para transmitir energía. El aire es abundante en todas partes. Cuando se comprime puede utilizarse para realizar un trabajo. Esto se conoce como neumática. Aquí el aire empuja a un dispositivo, desplazándolo adelante y atrás. Está gobernado por un sencillo sistema de control neumático. Accionando el pulsador, se envía aire al cilindro. La válvula de control en el centro de este circuito determina qué lado del cilindro recibe aire. La válvula de pulsador debajo del circuito envía señales a la válvula de control. Por ello, el aire comprimido actúa indistintamente como medio de trabajo o de control. La neumática o la utilización del aire comprimido para transmitir energía y controlar un sistema tiene varias ventajas. Veamos algunos ejemplos de cada una de estas ventajas. El aire comprimido es rápido. Por ejemplo, pueden alcanzarse tiempos cortos de ciclo en aplicaciones de montaje automatizado. Al mismo tiempo es seguro ante sobrecargas. Si la máquina se bloquea, no se quemará ningún motor neumático ni ningún componente del circuito. Otra ventaja del aire comprimido es su limpieza. Esto es muy importante en la industria textil y en la industria de alimentación, donde las condiciones sanitarias son de vital importancia. La neumática es segura. La razón es que el aire comprimido no arde ni explota, pudiendo trabajar en una amplia gama de temperaturas. Además, el aire de escape puede descargarse directamente a la atmósfera. Los sistemas neumáticos se utilizan ampliamente en aplicaciones de salas limpias, por la misma razón de su limpieza, baja combustibilidad y elevadas velocidades de funcionamiento. El aire comprimido también puede almacenarse, listo para usar cuando se necesite. Otra ventaja es que el aire comprimido no se destruye cuando se expone a elevadas temperaturas, permitiendo así un funcionamiento seguro bajo una amplia gama de temperaturas ambientales. Y por último, los componentes individuales de la neumática son baratos comparados con otras formas de transmisión de energía y control. El control y el accionamiento neumático es una energía ideal para la automatización de procesos industriales. Fundamentos físicos. El conocimiento de unos pocos principios básicos de física le permitirán comprender mejor los sistemas neumáticos y su funcionamiento. Empecemos definiendo la presión. La presión atmosférica se halla presente en la Tierra por todas partes. Generalmente se la considera como una constante a nivel del mar de 100 kilopascal, abreviadamente kPa. Todas las mediciones de presión tomadas utilizando la presión atmosférica como punto cero se conocen como presión relativa o P sub G. Los manómetros montados en los circuitos neumáticos generalmente indican la presión relativa. A partir de este punto, siempre que P se utilice sin un subíndice, significa presión relativa. La presión del cero absoluto se halla 100 kilopascal por debajo de la presión relativa. Cualquier presión por debajo de la relativa se denomina vacío o P sub V. Por ello, la presión absoluta es la suma del vacío más la presión relativa. Como los demás gases, el aire no tiene forma propia. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Cuando el aire se comprime, está almacenando energía. Cuando el aire comprimido se libera de su recipiente, puede utilizarse para realizar trabajos, como mover un objeto. En resumen, la energía mecánica de una bomba que se mueve alternativamente puede convertirse en aire comprimido. La energía puede almacenarse en un recipiente, en este caso el globo. Cuando se necesite, esta energía puede convertirse de nuevo en energía mecánica, como se demuestra desplazando este camión de juguete. Otro ejemplo de conversión de energía. En este caso, la presión de aire es aplicada directamente al cilindro.
La fuerza generada por el aire comprimido es convertida de nuevo por el cilindro en energía mecánica, levantando la carga. A continuación vamos a estudiar la relación entre el volumen y la presión. El volumen de este cilindro es de 2 litros y su presión, según indica el manómetro, es de 100 kilopascal. Esta relación puede describirse por la fórmula V por P igual a constante. Para comprobarlo, empecemos introduciendo los dos valores en la fórmula. Multiplicando estos dos números, obtenemos el valor 200. Cuando empujamos el émbolo reduciendo el volumen del cilindro a la mitad, el manómetro indica 200 kilopascal. Aplicando estos nuevos valores en la fórmula nos da un resultado de 200. Si seguimos empujando el cilindro hasta que el volumen se reduzca de nuevo a la mitad, obtenemos un volumen de medio litro y 400 kilopascal. Con los nuevos valores se obtiene de nuevo el valor constante de 200. Este ejemplo demuestra la relación existente entre la presión y el volumen. Para todos los volúmenes el producto de ambos valores permanece constante. Ahora examinemos este concepto en la práctica. Si tenemos un compresor cuya relación de compresión es de 7:1, puede utilizarse esta fórmula para determinar la presión de salida. En este ejemplo, los valores conocidos son el volumen inicial V1 de 7 litros, el volumen final de 1 litro y la presión atmosférica P1. Para determinar la presión de salida, despejar P2 e introducir los valores dados. Esto nos dará una presión de salida P2 igual a 700 kilopascal. Si le restamos la presión de entrada P1, el compresor habrá incrementado la presión en 600 kilopascal. Producción y distribución del aire comprimido. El aire comprimido que se utiliza en los circuitos neumáticos debe estar limpio y seco. Examinemos los equipos que se utilizan para producir aire comprimido. El aire comprimido puede producirse utilizando compresores estacionarios o móviles. Ambos tipos utilizan varios métodos para comprimir el aire a un volumen más pequeño. Los tipos más comunes de compresor son el de émbolo y el de tornillo. El dibujo de la izquierda representa un compresor de émbolo alternativo. Cuando el émbolo se desplaza hacia abajo, se llena el cilindro de aire. Después se eleva comprimiendo el aire. Los compresores que poseen un solo cilindro se denominan de una etapa. Cada giro del compresor produce una embolada de aire comprimido. El compresor de tipo tornillo consiste en dos ejes roscados que están engranados. A medida que giran, transportan el aire desde la entrada al lugar de compresión. Una ventaja de este tipo de compresores es que producen un flujo continuo de aire. En ambos tipos, a medida que el aire se comprime, parte de la energía se concentra en forma de calor en un espacio reducido. Por ello, muchos compresores incluyen un sistema de refrigeración para reducir la temperatura del aire comprimido. Estos dispositivos también pueden utilizarse para reducir la humedad, el aceite y la suciedad contenida en el aire comprimido. Una vez que el aire se ha comprimido y enfriado, se almacena en un depósito. Este depósito realiza las siguientes funciones. Actúa como tampón, amortiguando las fluctuaciones de presión según el consumo de aire. También permite que el compresor solamente funcione cuando se necesite dar presión al depósito. Otra ventaja es que el depósito proporciona un caudal regular de aire a los circuitos de control. Esto reduce las fluctuaciones de presión ante consumos irregulares. El depósito también ayuda a enfriar el aire comprimido. A medida que el aire se enfría, la humedad se separa del aire y se recoge en el fondo del depósito. El agua que se forma debe purgarse regularmente del depósito. No toda la humedad se elimina en el depósito. Para evitar la corrosión de las válvulas y otros componentes, a menudo se incluye un refrigerador en el circuito. Cuando se diseña e instala un sistema de aire comprimido, la distribución del aire tiene una notable influencia en el rendimiento del sistema. El dimensionado y la distribución de las tuberías son críticos para el funcionamiento económico del sistema.
El diseño también debería permitir futuras ampliaciones de la demanda, ya que las modificaciones pueden ser muy costosas. Las derivaciones de la red principal deben entroncar desde arriba para evitar que los arrastres de agua vayan hacia las máquinas. El sistema también debe incluir purgas para poder drenar el agua condensada. Preparación del aire comprimido. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente. El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Pero, atención, no debe utilizarse aceite en las aplicaciones que exijan condiciones sanitarias. Actuadores neumáticos lineales. Estos cilindros neumáticos se utilizan para elevar y descender herramientas de producción. Este es un ejemplo de cómo los actuadores neumáticos convierten la energía neumática en energía mecánica. Para comprender cómo funcionan, vamos a estudiar algunos tipos de actuadores lineales. Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un movimiento lineal. Se dispone de cilindros en una amplia variedad de formas y tamaños. Normalmente se fabrican bajo las siguientes especificaciones: diámetros de 6 a 320 milímetros, carreras de 1 milímetro a 2 metros, fuerzas de 2 a 50.000 newton, velocidad del émbolo de 20 milímetros a 1 metro por segundo. Examinemos ahora cómo funciona un cilindro. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. Los cilindros de simple efecto solo pueden realizar esfuerzos en un sentido, el de avance. Se utilizan en aplicaciones de sujeción o de expulsión de piezas. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Obsérvese que posee 2 conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos. Observar que el área ocupada por el vástago reduce la fuerza generada en la carrera de retroceso.
Asimismo, y debido al volumen ocupado por el vástago, el retroceso consume menos aire que el avance. Cuando se selecciona un cilindro para una determinada función, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Longitud de la carrera. Fuerza al avance. Fuerza al retroceso. Y velocidad del ciclo. A continuación examinemos la relación entre la fuerza y la velocidad. En este ejemplo, con cargas iguales, ambos cilindros avanzan a la misma velocidad. Si incrementamos la fuerza del de la izquierda, el cilindro avanza más lentamente. Si añadimos más carga, aún avanza más despacio. Por lo tanto, con la misma presión y tamaño de cilindro, al aumentar la carga disminuye la velocidad. Si a un cilindro se le aplica una carga del 75% de su capacidad, la velocidad de avance será la mitad de la que obtendría sin carga. Veamos ahora el efecto de los cambios en la presión. Aquí, un cilindro avanza bajo carga con una presión de 380 kPa. Si el peso de la carga se dobla, el cilindro ya no avanzará hasta que la presión se incremente a 600 kPa. Esto demuestra que hay una relación directa entre la presión de funcionamiento y la carga. Ahora estudiaremos el efecto de los cambios en el diámetro del cilindro. Como diámetro de un cilindro, se considera su diámetro interior, o sea, el diámetro del émbolo. Estos dos cilindros tienen diferentes diámetros. Con la misma presión y carga, el de la derecha no puede levantar la carga, mientras que el de la izquierda sí. Midamos la diferencia de fuerzas. El pequeño cilindro que aquí mostramos tiene un diámetro de 16 milímetros. Ejerce una fuerza de 106 newton cuando funciona a 600 kPa. Un cilindro con un diámetro de 25 milímetros a la misma presión ejerce una fuerza de 262 newton. Cuando se aplica la misma presión a un cilindro de 32 milímetros, se produce una fuerza de 418 newton. Esta relación se muestra con la fórmula: la fuerza F es igual al área del émbolo A multiplicada por la presión P. El diámetro del émbolo afecta directamente a la fuerza, velocidad y consumo de aire del cilindro. Un diseño eficiente utiliza el cilindro de menor diámetro, adecuado a cada aplicación. En esta máquina se utilizan diferentes tamaños de cilindro según el trabajo a realizar. Por ejemplo, el desplazamiento de los materiales requiere una fuerza diferente que la sujeción o el movimiento de herramientas pesadas. Hay algunas aplicaciones en las que no es admisible que el cilindro vaya a la máxima velocidad al final de su carrera. Estas aplicaciones exigen un cilindro con amortiguación de final de carrera regulable. Esta característica ralentiza el movimiento del émbolo al final de su carrera. La amortiguación de final de carrera se consigue reduciendo el flujo del aire de escape durante el tramo final de la carrera. Esto ocasiona una sobrepresión del aire en el cilindro que se opone al desplazamiento del émbolo. A continuación examinemos otros tipos de cilindros. Por ejemplo, este cilindro de doble efecto posee doble vástago.
Esta disposición proporciona un desplazamiento lineal más preciso debido al doble apoyo de los cojinetes. Cuando hay cargas desplazadas en el eje del cilindro, el vástago sufre esfuerzos laterales que pueden compensarse con los cilindros de doble vástago. Otra ventaja del cilindro de doble vástago es que el lado no utilizado puede aprovecharse para otras funciones, como la detección de la posición. Otros tipos de cilindros tienen el vástago hueco. Estos pueden utilizarse para pasar los hilos de conexión de dispositivos montados al final del vástago. Por ejemplo, un electroimán. O pueden utilizarse como conducto para vacío o líquidos, como el aceite. Estos cilindros tienen los extremos del vástago roscados interiormente para facilitar su conexión. Este cilindro no tiene vástago. Dentro del cilindro hay un imán en forma de anillo. En la parte exterior del cilindro hay una pieza denominada corredera que también contiene un imán. Pueden alcanzar carreras de hasta 10 metros. Utilizando cilindros, también pueden alcanzarse posiciones intermedias. En esta aplicación, esto se consigue utilizando válvulas y varios sensores. Otra forma de multiposicionado es la que utiliza dos cilindros de doble efecto unidos por sus culatas.